Mi esposa dijo, deja de intentar ser romántico, es patético. Así que puse un alto a nuestro falso matrimonio. Imagínate esto. Pasas 3 horas cocinando la comida favorita de tu esposa, colocas velas por todo el comedor, e incluso buscas esa lista de reproducción de su primera cita. Todo esto por su 5º aniversario de bodas. Te sientes bastante bien contigo mismo, ¿verdad? Bueno, déjame contarte lo que pasó cuando ella cruzó esa puerta, con su hermana y su mejor amiga detrás de ella. Ella echó un vistazo a la decoración, puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le iban a salir, y dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan, deja de intentar ser romántico. Es patético. Pareces desesperado. Luego se volvió hacia sus amigas y añadió, esto es exactamente de lo que les estaba hablando. Hace estas cosas de necesitado constantemente. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Su hermana parecía incómoda. Su mejor amiga simplemente miraba al suelo. ¿Y yo? Me quedé allí parado sosteniendo una botella de vino como un idiota, viendo a mi esposa destruir 5 años de matrimonio con una sola frase. Pero aquí está lo que realmente me afectó. No fueron solo las palabras. Fue la forma en que las dijo. Como si hubiera estado reprimiendo esta opinión durante años, y finalmente hubiera encontrado el público perfecto para compartirla. Como si cada gesto romántico que yo había hecho fuera algún tipo de broma que ella había estado tolerando. Dejé el vino en la mesa, la miré directamente a los ojos y dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. La confusión en su rostro no tenía precio. Ella esperaba que me disculpara, que me apresurara a arreglarlo, que me explicara. En cambio, comencé a soplar las velas una por una. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con su voz perdiendo algo de ese tono confiado. Deteniéndome, respondí, recogiendo las flores que había comprado. Acabas de enseñarme algo valioso. El romance es patético cuando es unilateral. Así que, he terminado de ser patético. Sus amigas intercambiaron miradas. Esto no estaba saliendo de acuerdo con el guión que ella tenía en su cabeza. Probablemente esperaba que me enfurruñara en el dormitorio o suplicara perdón más tarde, pero simplemente pasé de largo ante las 3, tiré las flores a la basura y pedí pizza en su lugar. Podemos comer como compañeros de piso a partir de ahora, dije, sacando mi teléfono. ¿Pepperoni o queso? Esa noche, intentó hablar conmigo sobre que estaba exagerando y que ella solo había tenido un mal día. El clásico control de daños. Pero algo había cambiado en mí durante esos 30 segundos de humillación pública. Me di cuenta de que había estado actuando en un espectáculo unipersonal, para una audiencia que ni siquiera estaba mirando. Así que le dije, te escuché perfectamente la primera vez. Mensaje recibido. No más gestos románticos. No más comportamiento patético. ¿Quieres algo práctico? Lo tienes. Ella se rió, pensando que yo estaba siendo dramático. Bien, dijo. Tal vez ambos necesitamos ser más realistas sobre lo que es realmente el matrimonio. Esas palabras volverían para atormentarla antes de lo que pensaba. A la mañana siguiente, no le llevé el café a la cama, como había hecho cada fin de semana durante 5 años. Cuando bajó esperando su taza habitual, yo ya estaba terminando la mía. El café está en la cocina, dije sin levantar la vista de mi periódico. Me miró por un momento, esperando que saltara y le sirviera. Cuando no me moví, resopló y se preparó su propio café. Podía sentirla mirándome, tratando de averiguar si esto era algún tipo de castigo o juego. No lo era. Era claridad. Por primera vez en años, vi nuestro matrimonio como lo que realmente era. Yo era quien planeaba las noches de cita, de las que ella se quejaba. Yo era quien recordaba los aniversarios, mientras ella los olvidaba. Yo era quien intentaba mantener vivo el romance en una relación donde solo una persona estaba participando realmente. Esa tarde, intentó poner a prueba mi determinación. Mencionó cómo el esposo de su compañera de trabajo la había sorprendido con entradas para un concierto, claramente buscando que yo hiciera algo similar. En lugar de morder el anzuelo, simplemente asentí y dije, qué bien por ella. La expresión en su rostro fue fascinante, como si acabara de darse cuenta de que su marioneta favorita había cortado sus propios hilos. Para la noche del domingo, ella estaba poniéndose nerviosa.
sin flores, sin planes de cena sorpresa, sin sugerencias de películas románticas, solo yo leyendo mi libro, completamente contento en mi propio espacio. ¿Vas a estar enojado para siempre?, preguntó finalmente. No estoy enojado, respondí. Y lo decía en serio. Simplemente ya no soy patético. Gran diferencia. Fue entonces cuando vi la primera grieta en su confianza. Se había sentido tan cómoda conmigo persiguiéndola, que había olvidado cómo se sentía cuando yo no lo hacía. La primera semana de mi nuevo enfoque fue como ver desarrollarse un experimento científico. Al principio, ella parecía realmente aliviada. No más almuerzos sorpresa en su oficina. No más flores aleatorias apareciendo. No más mensajes de texto preguntando cómo iba su día. Obtuvo exactamente lo que pidió. Y al principio, estaba prosperando. La vi decirle a su madre por teléfono, por fin está madurando y dándome algo de espacio. Es mucho mejor así. Lo dijo lo suficientemente alto para que yo la escuchara, probablemente esperando algún tipo de reacción. Yo solo seguí doblando la ropa como si estuviera hablando del clima. Pero esto es lo que ella no anticipó. Cuando dejé de ser romántico, no solo paré con las flores y las cenas elegantes. Me detuve con todo lo que no era absolutamente necesario. No más besos de buenos días. No más preguntas sobre sus planes para el fin de semana. No más preocuparme si llegaba tarde a casa o dónde había estado. Estaba recibiendo el paquete completo de lo que había solicitado. Y para el día 10, las grietas comenzaron a mostrarse. Vas a preguntarme sobre mi presentación de hoy, dijo una mañana, claramente buscando atención. ¿Quieres contarme sobre ella?, respondí, sin levantar la vista de mi café. Bueno, salió bien, dijo, esperando las preguntas de seguimiento que nunca llegaron. Bien por ti, dije, y volví a revisar mi teléfono. El silencio que siguió fue hermoso. Se quedó allí parada durante un minuto entero, probablemente esperando que yo me involucrara, que mostrara interés, que fuera el esposo atento que ella había estado dando por sentado. Cuando quedó claro que yo ya no iba a jugar ese papel, agarró su bolso y se fue al trabajo sin decir otra palabra. Esa noche, intentó una táctica diferente. Cocinó la cena, lo cual era inusual ya que yo me había encargado de casi toda la cocina durante años. No era nada especial, solo pasta y salsa comprada en la tienda, pero lo presentó como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Hice la cena, anunció, esperando claramente elogios. Gracias, dije, sirviéndome y sentándome. Sin cumplidos, sin discurso de agradecimiento, solo reconocimiento. Se sentó frente a mí, mirándome comer con esa expresión expectante en su rostro. Cuando el elogio nunca llegó, comenzó a hablar de su día, divagando sobre el drama de la oficina y los planes del fin de semana. Escuché cortésmente, asentí en los momentos apropiados, pero no ofrecí nada más allá de respuestas básicas. Estás actuando raro, dijo finalmente. ¿En qué sentido? Simplemente estás diferente, distante. Dejé mi tenedor y la miré directamente. Estoy siendo exactamente lo que pediste. No patético, no intentándolo demasiado, simplemente existiendo en el mismo espacio que tú. No le gustó esa respuesta. Podía ver su cerebro trabajando, tratando de averiguar cómo volver a la dinámica donde yo buscaba constantemente su aprobación. Pero yo había terminado de jugar ese juego. El fin de semana fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. El sábado por la mañana, anunció que iba de compras con sus amigas. En los viejos tiempos, yo habría preguntado dónde y cuándo volvería. Tal vez incluso me hubiera ofrecido a recogerla. Esta vez, solo dije, diviértete. Se quedó en la puerta, esperando claramente más interacción. Cuando no llegó, lo intentó de nuevo. Podría llegar tarde. Está bien. Como muy tarde. Entendido. Se fue frustrada, y yo pasé el día haciendo exactamente lo que quería. Arreglé ese grifo que goteaba y que había estado posponiendo, organicé mis herramientas. Leí un libro sin interrupciones. Fue el sábado más tranquilo que había tenido en meses. Cuando llegó a casa esa noche, cargada con bolsas de compras, parecía casi decepcionada de que yo no la hubiera extrañado. Comenzó a mostrarme todo lo que había comprado,
esperando claramente mis habituales respuestas interesadas. En cambio, miré cada artículo y di reconocimientos neutrales. Eso es lindo. Buen hallazgo. ¿Se ve bien? Para el tercer atuendo, ella se estaba agitando. Ni siquiera estás mirando bien. Estoy mirando. Es un vestido. Es azul. ¿Qué más te gustaría que dijera? No lo sé. Tal vez mostrar algo de interés en tu esposa. Fue entonces cuando le solté la frase que lo cambió todo. Mostré interés durante 5 años. Lo llamaste patético. Así que ahora obtienes este tipo de interés. Felicidades. Las bolsas de compras cayeron al suelo. Me miró como si acabara de hablar un idioma extranjero. Este no era el esposo que ella conocía. Este no era el hombre que solía estar pendiente de cada una de sus palabras y celebraba cada pequeña cosa que ella hacía. Estaba teniendo un mal día cuando dije eso, intentó excusarse. Tal vez, pero lo dijiste frente a una audiencia, lo que significa que habías estado pensándolo por un tiempo. Los días malos no crean nuevas opiniones. Simplemente nos hacen honestos sobre las que ya tenemos. Ella no tuvo respuesta para eso. Por primera vez en nuestro matrimonio, la había dejado sin palabras. Esa noche, intentó iniciar intimidad física, probablemente pensando que restablecería nuestra dinámica. Pero incluso allí, mantuve mis nuevos límites. Sin romance apasionado, sin conexión emocional, solo participación mecánica. Obtuvo lo que técnicamente pidió, pero claramente no era lo que realmente quería. Después, acostada en la oscuridad, preguntó, ¿qué nos pasó? Obtuviste tu deseo, respondí. No más gestos románticos patéticos. No más intentos desesperados por hacerte feliz. Solo 2 personas compartiendo gastos de manutención. 3 semanas después de mi nuevo estilo de vida, ella estaba perdiendo completamente la cabeza. La mujer que había declarado con confianza que mis esfuerzos románticos eran patéticos, ahora intentaba desesperadamente obtener cualquier tipo de reacción emocional de mi parte. Era como ver a alguien darse cuenta de que había tirado un billete de lotería ganador. Comenzó con pequeñas pruebas, mencionando cómo su compañero de trabajo le había elogiado su atuendo, hablando de cómo su ex la había contactado en redes sociales, incluso mencionando cómo el esposo de su amiga era tan atento en comparación con otros hombres. Cada comentario era una expedición de pesca, esperando que yo mostrara celos, preocupación o cualquier señal de que todavía me importaba lo suficiente como para luchar por ella. Mi respuesta era la misma cada vez. Eso es interesante. Luego volvía a lo que estuviera haciendo. La falta de reacción la estaba volviendo loca. Se había acostumbrado tanto a mi inversión emocional que mi indiferencia se sentía como vivir con un extraño, lo cual, en muchos sentidos, me estaba convirtiendo. Había empezado a ir al gimnasio de nuevo. No por ella, sino porque finalmente tenía tiempo para mí. Estaba leyendo libros que había querido leer durante años. Incluso había empezado a aprender a tocar la guitarra, algo que ella siempre había descartado como una pérdida de tiempo. Es curioso cuánto puedes lograr cuando no estás constantemente tratando de complacer a alguien que no quiere ser complacido. Una noche, intentó un enfoque más directo. Se vistió con lencería y posó en la puerta del dormitorio como algo salido de una película. En los viejos tiempos, yo habría dejado todo y la habría cubierto de cumplidos. Esta vez, levanté la vista de mi libro y dije, ¿vas a algún lugar especial? La confusión en su rostro no tenía precio. Yo pensé que podríamos pasar un tiempo juntos. Pasamos tiempo juntos todos los días. Vivimos en la misma casa. Me refiero a juntos. Cerré mi libro y la miré debidamente. Si quieres tener relaciones, solo dilo. Ya no necesitamos disfraces ni actuaciones. Esas eran parte de los gestos románticos que encontraste patéticos. Se desinfló como un globo pinchado. Este no era el guión que ella había escrito en su cabeza. Quería al viejo yo, el que la hubiera levantado en brazos y la hubiera hecho sentir deseada. En cambio, obtuvo honestidad práctica. Solías hacerme sentir especial, dijo, con su voz más pequeña de lo habitual. Solía intentarlo. Me enseñaste que era patético. Así que me detuve. Se sentó en el borde de la cama,
finalmente empezando a entender lo que había perdido. No quise decir que debieras detener todo. No especificaste qué partes de ser patético debía mantener y qué partes debía dejar. Así que tomé una decisión ejecutiva y lo dejé todo. Ese fin de semana, invitó a su hermana, probablemente esperando refuerzos en cualquier intervención que estuviera planeando. Podía escucharlas hablar en la cocina mientras yo trabajaba en un proyecto de mejora del hogar que había estado posponiendo durante meses. Es tan frío ahora, estaba diciendo ella. Como si no le importara nada. Tal vez finalmente está escuchando lo que has estado diciendo durante años, respondió su hermana. Siempre me había caído bien su hermana. Tenía el hábito de cortar con las tonterías. Yo no quería esto, continuó mi esposa. ¿Qué querías? Te quejabas constantemente de que él era demasiado necesitado, demasiado romántico, demasiado atento. Ahora te está dando espacio, ¿y estás molesta por eso también? Hubo una larga pausa antes de que mi esposa dijera, quería que le importara, pero no que fuera tan obvio al respecto. Casi me río a carcajadas. Quería que me importara en secreto, que suspirara por ella desde la distancia mientras fingía que no la necesitaba. Quería la seguridad emocional de ser amada sin tener que reconocer o corresponder ese amor. Era la dinámica de relación más egoísta que jamás había escuchado describir. Su hermana debió sentir lo mismo porque su respuesta fue brutal. No puedes tener ambas cosas. O quieres un esposo que te ame abiertamente, o quieres un compañero de piso que pague la mitad de las facturas. No puedes tener ambos en la misma persona. Más tarde esa noche, intentó una nueva táctica. Sugirió que saliéramos a cenar como solíamos hacerlo. Acepté, pero no por la razón que ella esperaba. Tenía hambre y no tenía ganas de cocinar. En el restaurante, intentó recrear nuestra antigua dinámica, coqueteando, tocando mi mano a través de la mesa, preguntando sobre mi día con un interés exagerado. Se sentía como ver a alguien representar una obra de la que había olvidado las líneas. ¿Recuerdas nuestra segunda cita aquí?, y preguntó, mirando alrededor del restaurante con nostalgia prefabricada. Vagamente, respondí, cortando mi bistec. Estabas tan nervioso. Derramaste vino en tu camisa. ¿Suena correcto? Esperó a que yo agregara algo al recuerdo, que compartiera la recolección romántica. Cuando no lo hice, se esforzó más. Dijiste que nunca habías estado tan nervioso cerca de una mujer antes. Probablemente cierto en ese momento. La conversación murió allí. No podía entender por qué sus intentos de conexión estaban fracasando. De lo que no se daba cuenta era de que ella me había entrenado para dejar la vulnerabilidad emocional. Había aprendido que compartir sentimientos me hacía patético, así que había dejado de compartirlos. En el camino a casa, finalmente perdió la compostura. Siento que estoy casada con un robot. Los robots son eficientes, respondí. Sin emociones innecesarias, sin gestos románticos patéticos, solo función y propósito. Eso no es lo que yo quería. Entonces deberías haber sido más específica sobre lo que sí querías, porque todo lo que escuché fue lo que no querías. Y te he dado exactamente eso. Estuvo callada durante el resto del viaje, probablemente dándose cuenta por primera vez de que obtener lo que pediste no siempre es obtener lo que quieres. Un mes después, finalmente se quebró. Sucedió un jueves por la noche cuando llegué a casa del gimnasio. Estaba sentada en la mesa de la cocina con papeles esparcidos por todas partes, claramente esperándome. Esto no era casual. Esto era una emboscada. Tenemos que hablar, dijo antes de que yo siquiera hubiera dejado mi bolsa del gimnasio. ¿Sobre qué? Sobre esto. Lo que sea que es esto que estás haciendo. Tomé una botella de agua del refrigerador y me apoyé contra la encimera. No estoy haciendo nada. Solo estoy existiendo. Igual que tú. No, me estás castigando. Estás siendo vengativo y mezquino porque tus sentimientos fueron heridos. Fue entonces cuando supe que estábamos a punto de tener la conversación que definiría todo. Finalmente había dejado caer la farsa y me había mostrado quién era realmente debajo de toda la manipulación. Mis sentimientos fueron heridos, repetí lentamente. Déjame asegurarme de entender esto correctamente.
Me humillaste frente a tus amigas, llamaste patéticos a 5 años de gestos románticos. ¿Y ahora que he dejado de hacer esas cosas, yo soy el que está siendo mezquino? Lo estás llevando demasiado lejos. ¿Estoy llevando qué demasiado lejos? ¿No comprarte flores? ¿No planear citas sorpresa? ¿No decirte lo hermosa que te ves cada mañana? ¿Qué parte de detener el comportamiento, patético, es ir demasiado lejos? Se puso de pie, su voz haciéndose más fuerte. Sabes exactamente lo que estás haciendo. Estás reteniendo el afecto para manipularme. ¿Reteniendo afecto? Casi me reí. No estoy reteniendo nada. Simplemente no te estoy dando algo que nunca valoraste en primer lugar. No puedes retirar dinero de una cuenta que ya cerraste. Eso no es. Eso no es lo que quise decir cuando dije esas cosas. Entonces, ¿qué quisiste decir? Porque he estado tratando de averiguar eso durante semanas. Comenzó a caminar de un lado a otro, y pude ver emerger a la verdadera ella. La máscara se estaba deslizando, y lo que había debajo no era bonito. Quería decir que eras demasiado, muy intenso, demasiado necesitado. Como si no pudieras existir sin mi aprobación. Y ahora existo muy bien sin tu aprobación. Problema resuelto. Pero ahora no te importa nada de lo que hago. Ahí estaba. La verdad. Ella había estado bailando alrededor de eso durante un mes. No quería que yo dejara de preocuparme. Quería que me preocupara en silencio, desesperadamente, sin molestarla con la evidencia de ese interés. Tienes razón, dije con calma. No me importa lo que hagas porque preocuparse por alguien que piensa que preocuparse es patético, es agotador. Nunca dije que preocuparse fuera patético. Tú dijiste que mis gestos románticos eran patéticos. Esos gestos eran como yo demostraba que me importabas. Así que, por extensión, sí, llamaste patético a mi interés. Estaba poniéndose frenética ahora, dándose cuenta de que sus palabras tenían consecuencias que no había anticipado. Estás tergiversando todo lo que dije. Estoy aplicando todo lo que dijiste. Hay una diferencia. Bien, estalló. ¿Quieres la verdad? A veces tus cosas románticas me hacían sentir asfixiada, como si necesitaras validación constante de que yo también te amaba. Se sentía desesperado. Ahora estábamos llegando a alguna parte. La conversación real finalmente estaba sucediendo. Entonces, te sentías asfixiada por ser amada, dije. Esa es tu queja, me sentí asfixiada por ser tan necesitada. Hay una diferencia. No realmente. El amor sin necesidad es solo amistad con beneficios. Pero ahora entiendo. Quería ser deseada, no necesitada. Querías sentirte especial sin tener que hacerme sentir especial a mí a cambio. Su cara se puso roja. Eso no es justo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo romántico por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir como si fuera algo más que una compañera de piso que paga la mitad de las facturas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella no podía responder porque ambos sabíamos que la respuesta era nunca. Yo había sido el único invirtiendo en el lado romántico de nuestro matrimonio durante años. Muestro amor de manera diferente, dijo finalmente, pero a su voz le faltaba convicción. ¿Cómo? ¿Aceptando todo lo que hago por ti sin reciprocidad? ¿Criticando la forma en que expreso amor mientras no ofreces nada a cambio? Yo hago cosas por ti. ¿Cómo qué? Otro silencio. Estaba luchando, tratando de encontrar ejemplos que no existían. Cocino a veces. Limpio. Administro el hogar. Esas son responsabilidades de adultos, no expresiones de amor. Los compañeros de piso hacen esas cosas. Se volvió a sentar, desinflada. Por primera vez en nuestro matrimonio, se vio obligada a confrontar la realidad de lo que había aportado a la relación frente a lo que había tomado de ella. ¿Y ahora qué?, preguntó, con su voz más pequeña que antes. ¿Simplemente vas a quedarte así para siempre? ¿Frío y distante? No soy frío, respondí. Simplemente ya no soy patético. Si quieres calidez,
Tendrás que ganártela de la misma manera que yo tuve que ganar tu respeto durante 5 años. Excepto que yo realmente logré ganar tu respeto al detenerme, mientras que tú nunca lograste ganar el mío al tomar. Eso es cruel. Es honesto. Querías honestidad, ¿verdad? No más gestos románticos desesperados nublando la verdad de lo que este matrimonio es en realidad. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. El hombre que solía suplicar por su atención se había ido, reemplazado por alguien que no necesitaba su validación para sentirse completo. No sé cómo arreglar esto, admitió. Esa es la primera cosa honesta que has dicho en semanas, respondí. Pero aquí está la cuestión sobre arreglar algo. Primero, tienes que admitir que está roto. Luego tienes que averiguar que lo rompió. Todavía estamos trabajando en el paso 1. Después de esa confrontación explosiva, pasó 3 días caminando por la casa como un fantasma. No más intentos de conversación. No más pesca de reacciones. Finalmente había entendido que el hombre con el que había estado casada durante 5 años había cambiado fundamentalmente, y no estaba segura de cómo manejar esta nueva versión. Le di espacio para procesar todo lo que discutimos. Mientras tanto, continué viviendo mi vida exactamente como lo había estado haciendo. Gimnasio por las mañanas, trabajo, a casa a mis pasatiempos y libros. Estaba más contento de lo que había estado en años, y esa satisfacción no dependía de su estado de ánimo o aprobación. El domingo por la noche, finalmente se acercó a mí. Yo estaba en el garaje trabajando en el reacabado de una vieja cómoda que había recogido en una venta de garaje. Se quedó en la puerta mirándome lijar la madera durante varios minutos antes de hablar. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó con cuidado. No dejé de trabajar. Y tienes razón en algunas cosas. No he estado correspondiendo de la manera que debería haberlo hecho. Está bien. Esperó a que yo me involucrara con más entusiasmo con su admisión, pero simplemente seguí lijando. El viejo yo habría saltado ante esta apertura, lo habría visto como un progreso digno de celebrar. El nuevo yo lo reconoció por lo que era, control de daños. Quiero intentar arreglar esto, continuó cuando quedó claro que yo no se lo iba a poner fácil. Finalmente dejé de trabajar y la miré directamente. ¿Qué es exactamente lo que quieres arreglar? ¿Nuestro matrimonio? La forma en que las cosas se han vuelto entre nosotros. La forma en que las cosas se han vuelto, repetí. ¿Te refieres a la forma en que las cosas son realmente ahora que no estoy actuando romance para una audiencia de 1? Se estremeció pero siguió adelante. Sé que no he sido la mejor esposa. Sé que te di por sentado. Te estás acercando. Pero tú también has cambiado. No eres el hombre con el que me casé. Fue entonces cuando dejé el papel de lija por completo y le di toda mi atención. Tienes toda la razón. El hombre con el que te casaste estaba desesperado por tu aprobación. Habría aceptado migajas de afecto y lo habría llamado un banquete. Se habría disculpado por ser humillado solo para mantener la paz. Me puse de pie y la enfrenté completamente. Ese hombre se ha ido. Murió la noche que lo llamaste patético frente a tus amigas. Lo que estás viendo ahora es lo que creció de sus cenizas. No me gusta esta versión, dijo en voz baja. No me importa, respondí. A esta versión le gusta a sí mismo. Esta versión no necesita tu validación para sentirse valiosa. Esta versión conoce la diferencia entre el amor y la desesperación. Estaba llorando ahora, lo que en el pasado habría activado mis instintos protectores. Ahora solo se sentía como otra táctica de manipulación. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó entre lágrimas. Nada, dije simplemente. Eso es lo que nunca entendiste. Ya no quiero nada de ti. No necesito que valides mis gestos románticos porque no estoy haciendo ninguno. No necesito que aprecies mis esfuerzos porque no estoy haciendo esfuerzos extra para ti. Entonces, ¿por qué seguimos casados? Era una pregunta justa, y yo me había estado preguntando lo mismo durante semanas. Buena pregunta. Estamos casados porque ninguno de los dos ha solicitado el divorcio todavía. Estamos casados porque dividimos los gastos y es conveniente. Estamos casados porque legalmente no hemos deshecho lo que hicimos hace 5 años.
Pero, ¿estamos realmente casados en algún sentido significativo? No. Sollozó más fuerte. No quiero divorciarme. Entonces esto es lo que va a pasar, dije, con mi voz tranquila pero firme. Tienes una oportunidad para demostrar que quieres estar casada conmigo y no solo casada con la idea de tener un esposo. Levantó la vista con esperanza. ¿Qué necesitas que haga? Deja de intentar recuperar al viejo yo. Ese hombre está muerto y no va a volver. Si quieres estar casada con el hombre que tienes delante, entonces necesitas ganar su respeto de la misma manera que él pasó 5 años fallando en ganar el tuyo. ¿Cómo? Averígualo. Pasé media década tratando de mostrarte amor de maneras que tenían sentido para mí. Ahora es tu turno. Pero entiende esto, no te voy a dar pistas. No te voy a entrenar a través de esto. No voy a fingir que los pequeños gestos son más grandes de lo que son. Recogí el papel de lija de nuevo. Tienes hasta fin de mes para decidir si quieres poner un esfuerzo real en este matrimonio o si quieres solicitar el divorcio. Pero he terminado de vivir en este limbo donde estamos casados en papel pero somos extraños en la práctica. Y si elijo intentarlo, entonces será mejor que tengas éxito, porque no te daré una tercera oportunidad para averiguar cómo amar a alguien adecuadamente. El esposo romántico patético que habría perdonado cualquier cosa se ha ido. Esta versión tiene estándares. Se secó los ojos y preguntó, ¿qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si no sé cómo? Entonces ambos sabremos dónde estamos parados y podremos proceder en consecuencia. Se quedó allí por otro minuto, probablemente esperando que yo suavizara el ultimátum o le diera una guía más específica. Cuando quedó claro que eso no iba a suceder, se dio la vuelta para irse. Una cosa más, la llamé. Se volvió con esperanza. No pienses que puedes manipular tu camino a través de esto con lágrimas o drama o tratando de hacerme sentir culpable. Soy inmune a todo eso ahora. Lo único que funcionará es un esfuerzo genuino y un cambio genuino. Nada más se registrará siquiera. Asintió y se alejó, dejándome solo con mi proyecto y mis pensamientos. Por primera vez en nuestro matrimonio, la pelota estaba completamente en su cancha. Y por primera vez en mi vida, estaba completamente bien con lo que ella decidiera hacer con ella. 3 semanas. Eso fue lo que tardó en tomar su decisión. Y honestamente, me impresionó que durara tanto. Esperaba una capitulación inmediata o un abandono inmediato. En cambio, intentó algo que no había anticipado, esfuerzo real. Comenzó pequeño. Café esperándome por la mañana sin que se lo pidiera. Mi comida favorita preparada cuando llegaba del trabajo. Incluso intentó mostrar interés en la guitarra que yo había estado aprendiendo, pidiéndome que tocara algo para ella. Pero aquí está lo que ella no podía entender, esos no eran gestos románticos. Eran transacciones. Ella estaba tratando de comprar mi antiguo comportamiento con nuevas acciones. La diferencia era obvia para mí, incluso si no lo era para ella. Cuando yo solía llevarle café a la cama, provenía de un deseo genuino de mejorar su mañana. Cuando ella me hacía café, provenía de un intento de restablecer nuestra dinámica de vuelta a donde ella se sentía cómoda. He estado intentándolo, dijo una noche después de que le agradecí cortésmente por la cena, pero no reaccioné con el entusiasmo que ella claramente esperaba. Lo he notado, respondí. Pero no pareces diferente. ¿Diferente cómo? Como si no te importara que estoy haciendo un esfuerzo. Dejé mi tenedor y la miré. Aprecio el esfuerzo, pero el esfuerzo para obtener algo no es lo mismo que el esfuerzo para dar algo. Todavía estás operando desde un lugar de lo que quieres recibir, no de lo que quieres dar. Ella no entendió, y francamente, yo no esperaba que lo hiciera. La mujer que había pasado 5 años dando por sentado el amor genuino, no iba a entender de repente la diferencia entre el afecto auténtico y el comportamiento estratégico. Pero le di crédito por intentarlo más tiempo del que esperaba. 2 semanas más de intentos cada vez más desesperados para romper mi nueva armadura. Me compró cosas que no necesitaba. Sugirió actividades en las que yo no había expresado interés. Incluso intentó afecto físico que se sentía más como una negociación que como intimidad. El punto de quiebre llegó cuando intentó recrear nuestra primera cita. Hizo reservaciones en el mismo restaurante, usó un vestido similar, incluso pidió el mismo vino.
Fue como ver a alguien intentar realizar arqueología en una relación que ya había sido enterrada. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche?, preguntó durante el postre, esperando claramente desencadenar algún avance nostálgico. Vagamente. Dijiste que nunca habías conocido a nadie que te hiciera querer ser un mejor hombre. Suena a algo que yo habría dicho en ese entonces. ¿Lo decías en serio? Consideré la pregunta seriamente en ese momento. Sí. Pero estaba equivocado sobre lo que significaba ser un mejor hombre. ¿Qué quieres decir? Pensaba que ser un mejor hombre significaba ser el hombre que tú querías que fuera. Resulta que ser un mejor hombre significa ser un hombre al que yo pueda respetar. Esas no son la misma cosa. Estuvo callada durante el resto de la cena. Podía verla procesando la realidad de que su mes de esfuerzo no me había movido ni un centímetro más cerca del hombre con el que se había casado. En todo caso, mi determinación solo se había fortalecido. Esa noche, hizo su jugada final. Me sentó y pronunció lo que claramente era un discurso preparado sobre el amor, el crecimiento y las segundas oportunidades. Habló sobre cuánto había aprendido, cuánto había cambiado, cuánto quería hacer que nuestro matrimonio funcionara. Cuando terminó, me miró con expectación, probablemente esperando que me conmovieran sus palabras. En cambio, hice una pregunta simple. Si volviera a traerte flores cada semana, ¿volverías a llamarlas patéticas? Dudó el tiempo suficiente para darme mi respuesta. Eso pensé, dije. No lo haría, insistió. Pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Sí, lo harías. Tal vez no inmediatamente, pero eventualmente. Porque fundamentalmente, no respetas las expresiones de amor que vienen demasiado fácil o demasiado a menudo. ¿Has probado eso? A la mañana siguiente, encontré los papeles del divorcio en la mesa de la cocina. Ella había tomado su decisión, y para su crédito, la había tomado limpiamente. Sin drama, sin manipulación emocional de último recurso, solo un reconocimiento tranquilo de que no podía vivir con el hombre en el que me había convertido, y yo no volvería a ser el hombre que había sido. No puedo hacer esto, dijo cuando la encontré empacando. No puedo estar casada con alguien que no me ama. Nunca dije que no te amara, respondí. No actúas como si me amaras. No actúo desesperado por tu aprobación. Hay una diferencia. Dejó de empacar y me miró. ¿Cuál es el punto del amor sin romance? ¿Cuál es el punto del romance sin respeto? No tuvo respuesta para eso. Y ambos sabíamos por qué. 6 meses después, estaba sentado en mi propio lugar, el cual compré sin necesitar la aprobación o aportación de nadie. La guitarra estaba mejorando. La rutina del gimnasio era sólida. La colección de libros estaba creciendo. Había empezado a salir de nuevo, pero esta vez con límites claros y expectativas realistas. Mi ex esposa me envió un mensaje una vez, 3 meses después de que finalizara el divorcio. Dijo que había estado pensando en nuestra conversación sobre el romance y el respeto, y que finalmente entendía lo que yo quería decir. Dijo que lo sentía. Le respondí por mensaje, espero que encuentres a alguien que pueda darte lo que estás buscando. Lo que no dije fue que esperaba que ella aprendiera a dar a cambio lo que estaba buscando. Pero ese ya no era mi problema. Lo curioso de detener el comportamiento patético es que no solo cambia cómo te ven los demás. Cambia cómo te ves a ti mismo. Había pasado 5 años tratando de ser digno de alguien que no pensaba que yo valiera el esfuerzo. Ahora conocía mi valor, y no estaba dispuesto a negociarlo a la baja por nadie. El hombre que solía suplicar por amor se había ido. En su lugar había alguien que conocía la diferencia entre ser amado y ser tolerado. Y ese hombre nunca se conformaría con la tolerancia de nuevo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.